Buenos días, señores y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación, dando lectura al orden del día por parte de la secretaria de la Comisión. Sí, gracias, presidente. El primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El segundo es una comparecencia del ilustrísimo señor secretario general de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica, a los efectos de informar ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación sobre el nivel de desarrollo cuantitativo y cualitativo y previsiones de cierre para 2013 de los diferentes superproyectos y proyectos correspondientes al SESPE y a la Dirección General de Empresa y Actividades Emprendedoras, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara. El tercer punto está conformado por tres preguntas. La primera es: ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del programa de apoyo financiero a la inversión industrial en Extremadura, convocado por el Ministerio de Industria por orden IET/776/2013, formulada por don Miguel José Bernal Carrión? La segunda es: ¿en qué consiste el convenio que la Junta de Extremadura ha firmado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, formulada por don César Joaquín Ramos Esteban? Y la tercera es: ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del informe de la Sociedad de la Información en España en el 2013, presentado por la Fundación Telefónica, también formulada por el mismo diputado? Nada más. Muchas gracias. Pasamos al primer punto del orden del día, que es el acta de la sesión anterior. ¿Alguna alegación al acta de la sesión anterior? No. No habiendo ninguna alegación por parte de los presentes del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, en este caso del señor secretario de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica, a los efectos de informar ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación sobre el nivel de desarrollo cuantitativo y cualitativo y previsiones de cierre para 2013 de los diferentes superproyectos y proyectos correspondientes al SESPE y a la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Puede hacer uso de la palabra por un tiempo de 3 minutos el portavoz del grupo. Sí, de 3 minutos. No, 3. Es igual, de 3 a 5. El señor Velázquez después se puede tirar toda la mañana hablando de 3 a 5 minutos. Puede hacer uso de la palabra el señor Bernal. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, don Sergio. Hace un par de semanas, para ser más exactos, el día 21 de enero, en la Comisión de Economía, tuvimos un debate para conocer la evolución de las partidas presupuestarias que estaban vinculadas con el desarrollo económico y con el empleo en la región. Los datos de partida eran malos. Cuando iniciamos ese debate en la Comisión de Economía, en la Comisión de Economía eran malos, y partíamos de unos datos que nos aportaba el Ministerio de Hacienda, que nos decía que, casi finalizado el año, a día 30 de noviembre del año 2013, los dos capítulos que inciden directamente sobre el empleo y sobre la empresa regional estaban muy poco ejecutados. Nos decía el Ministerio de Hacienda que las inversiones reales estaban ejecutadas tan solo al 37%, es decir, que había 232 millones de euros sin comprometer, y nos decía el Ministerio de Hacienda que, casi finalizado el año, había en el capítulo 7 de transferencias de capital, que afecta fundamentalmente a las empresas extremeñas, que tan solo se había ejecutado el 31,97%, es decir, que había 245 millones de euros sin comprometer en firme. Sacábamos una primera conclusión, y es que a 30 de noviembre, casi finalizado el año, la Junta de Extremadura había ejecutado muy bien las partidas que yo le llamo de obligado cumplimiento, de abrir y cerrar la puerta de la Junta todas las mañanas, del capítulo 1 al capítulo 4, estaban bien ejecutadas, al 80 y tantos %, pero las partidas para hacer política económica y política de empleo, capítulo 6, capítulo 7, estaban infrautilizadas con un nivel de ejecución del 34,54%. Ya pueden imaginarse, señorías,
que en esa comisión se produjo la típica guerra de cifras entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros decíamos que estas eran las cifras reales porque lo decía el Ministerio de Economía, la Junta de Extremadura decía que no, que los datos de ellos eran mucho mejores y al final se hizo la luz. En el debate se hizo la luz. Y al final la Junta de Extremadura llegó a reconocer que a fecha 21 de enero, para ser más exacto, 20 de enero del año 2013, es decir, bien cerrado y bien terminado el año, se había ejecutado del capítulo 1, 2, 3 y 4 el 96%, es decir, esos capítulos que no están tan directamente vinculados con la creación de economía y empleo, se había ejecutado el 96% del presupuesto, pero no reconoció la Junta de Extremadura que las partidas del presupuesto destinadas a generar empleo y generar economía tan solo se habían ejecutado en un 58%. Es decir, que de un presupuesto de 728 millones de euros destinado a esas políticas económicas y laborales, se habían ejecutado 426 y quedaban por gastar 302 millones de euros que habían quedado ociosos. ¿Saben ustedes, señorías, qué impacto habría tenido el haber ejecutado esos 302 millones de euros el año pasado sobre nuestro Producto Interior Bruto? Entre un punto y un 1,1% de incremento de nuestro PIB. Eso habría significado automáticamente haber sacado a Extremadura de la recesión en la que todavía, al día de hoy, nos encontramos. ¿Y saben ustedes, señorías, qué impacto esperado habría tenido sobre el empleo regional? No menos de 4.000 empleos. Eso también habría significado que en lugar de cerrar el año 2013 con destrucción de empleo, porque se han destruido 500 empleos según la encuesta de población activa, podríamos haber cerrado el año con crecimiento neto de empleo, 3.500 empleos generados. Me dirá probablemente el señor Velázquez que estos son datos de todas las consejerías y lleva razón, no solamente de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, pero también tengo que recordar que la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y, sobre todo, la vicepresidencia de la Junta de Extremadura tiene la obligación de velar por la ejecución de todas las políticas que estén vinculadas con el empleo y con el desarrollo regional. En todo caso, al día de hoy, lo que nos toca es hablar de desarrollo y de ejecución de aquellas partidas que están directamente asignadas al Servicio Extremeño Público de Empleo y a la Dirección General de Empresas. Esos dos servicios, SESPE y Dirección General de Empresas, tienen un presupuesto inicial de 278,6 millones de euros. Y digo inicial, señorías, porque a lo largo del año se ha ido modificando a la baja una parte importante de ese presupuesto. Por ejemplo, 4,3 millones de euros transferidos a la Consejería de Agricultura, por ejemplo, 3,6 millones de euros transferidos a Educación, por ejemplo, 1,5 millones de euros de hace nada transferidos al Servicio Extremeño de Salud. Yo quiero hacerle, y con esto termino, quiero hacerle un ruego a don Sergio Velázquez. Mire, don Sergio, a mi grupo le interesa conocer la ejecución del presupuesto de estos dos servicios en aquellas partidas que estén directamente vinculadas con la promoción empresarial y con el empleo. Le ruego que no entremos en esas guerras que significan, no, oiga, del capítulo 1 ejecuté el 100%, pues hasta ahí podíamos llegar, que no hubieran ejecutado, que no le hubieran pagado a los funcionarios que les tienen que pagar. Ya sabemos que el capítulo 1 está muy bien ejecutado, ya sabemos que el capítulo 2, de eso hablaremos otro día, está más que bien ejecutado, pero fundamentalmente, don Sergio, lo que nos interesa es conocer el capítulo 4 y, en concreto, el artículo 47 de ese capítulo 4, que está muy bien dotado, con 76 millones de euros y que corresponden a transferencias. Señor Bernal, tiene que ir finalizando. Transferencias a las empresas. Nos interesa conocer el capítulo 6, nos interesa conocer el capítulo 7. ¿Por qué? Pues porque son los capítulos que tienen un mayor impacto sobre las empresas, sobre el empleo y representan además el 54% de todo el presupuesto de esos dos servicios. Pues nada más, señor presidente. Muchas gracias. El señor Velázquez dispone del uso de la palabra sin límite de tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve, pero es complicado, dada la pregunta formulada, que se atiene a superproyectos y proyectos correspondientes al Servicio Extremeño Público de Empleo y a la Dirección General de Empleo. Y en ese sentido, y comenzando por el Servicio Extremeño Público de Empleo, se gestionaron por parte de este organismo autónomo de la Administración Autonómica durante el año 2013 un crédito definitivo total
de 213.899.016 euros, de los cuales algo más de 132 millones correspondieron a fondos propios de la comunidad autónoma y 68,4 a fondos procedentes de transferencias del Estado. Por otra parte, se gestionaron créditos procedentes de Fondo Social Europeo por importe de 6,7 millones de euros y de otras transferencias 5,2 millones de euros como principales fuentes de financiación. Del total de crédito gestionado, se comprometieron 187.241.785 euros, lo que supone un porcentaje del 87,54%. La dotación presupuestaria del SEXPE se distribuye funcionalmente en 3 programas de gasto, que a su vez se corresponden con la estructura orgánica del organismo, esto es, Secretaría General, Dirección General de Empleo, Dirección General de Formación para el Empleo. Programa 241A, 242A, 242B. En cuanto a la Secretaría General, este programa ha contado con un crédito definitivo total de 9.686.413 euros, de los cuales se han comprometido 9.097.167 euros y se han reconocido obligaciones por importe de 8.594.953 euros, lo que en términos relativos representa el 93,92% y el 88,73% respectivamente. Con el fin de ahorrarnos, como ha dicho el señor Bernal, el tratar proyectos y superproyectos que a lo mejor no inciden tanto, no voy a desgranar los de la Secretaría General y empezaré directamente por la Dirección General de Empleo, que creo que será de mayor utilidad. La Dirección General de Empleo gestionó un crédito definitivo de 131.371.687 euros, del cual se comprometieron 113.616.372, es decir, el 86,48%. El análisis por superproyectos es el siguiente. Programas de fomento de empleo. Su crédito definitivo ascendió a 12.602.237 euros. De esta cifra se comprometieron 12.454.941, el 98,83%. Los proyectos que forman parte de este superproyecto son ayudas a la contratación de desempleados a través de órganos de la Administración Pública, programas experimentales en materia de empleo, agentes de empleo y desarrollo local, promoción del empleo autónomo, integración laboral de discapacitados, contratación de personas con discapacidad, subvención de cuotas empresariales a la seguridad social, acciones de seguimiento y ayudas a la contratación de desempleados a través de corporaciones locales. El segundo superproyecto, fomento del empleo en el entorno local. En 2013 contó con un crédito definitivo de 52.487.621 euros y se comprometieron y obligaron 49.286.223 euros, por lo que su nivel de ejecución alcanzó el 93,90%. Este superproyecto está integrado por los siguientes proyectos: fomento de la contratación por entes locales, ayudas al empleo de experiencia en mancomunidades y plan especial con diputaciones del año 2013. Siguiente superproyecto, aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral. Su crédito definitivo ascendió a 2.587.097 euros y de esta cifra se comprometieron 2.470.795 euros. En términos porcentuales, el 95,5%. Los proyectos que forman parte de este superproyecto son fomento de la contratación indefinida. Siguiente superproyecto, servicios específicos empleo. En 2013 se comprometieron y obligaron créditos por 1.120.730 euros. Los proyectos que forman parte de este superproyecto son el empleo de experiencia en el ámbito rural. Siguiente superproyecto, el fomento del empleo estable y el autoempleo. Su crédito definitivo fue de 16.752.470 euros. De esta cifra se comprometieron y obligaron 12.795.639. En términos porcentuales, la ejecución fue del 76,38%. Forman parte de este superproyecto las rentas de inserción para autónomos, ayudas a la incorporación del autónomo colaborador,
ayudas a la formación y ayudas complementarias a la creación de empleo estable en sociedades. Formas innovadoras de organización laboral. En 2013 contó con un crédito definitivo de 180.977 euros y se comprometieron y obligaron créditos por 174.045, derivados de convocatorias anteriores. Su ejecución alcanzó el 96,17%. Fomento del empleo, su crédito definitivo fue de 17.399.400 euros, de los que se comprometieron 8.491.384, el 48,8%. Los créditos consignados en este superproyecto se han ejecutado a través de otros por la vinculación jurídica explicada anteriormente en relación a la Secretaría General, que evidentemente no ha sido mencionado, sirviendo de complemento a programas relacionados con el fomento del empleo ejecutados a través de aquellos. Es por ese motivo por lo que los datos de ejecución propios de este superproyecto no son relevantes sin tenerlos en cuenta dentro del marco de la ejecución global del programa. Contratación y apoyo para acciones de empleo. Su crédito definitivo fue de 5.772.503 euros, de los que se comprometieron y obligaron 5.039.024 euros. En términos porcentuales, el 87,29% de ejecución. El proyecto perteneciente a este superproyecto es Contratación y apoyo para las acciones de empleo. Medidas de mejora de acceso al empleo. Su crédito definitivo fue de 356.873 euros. Se comprometieron y obligaron 322.295 euros, con lo que el nivel de ejecución fue del 90,31%. Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Su crédito definitivo fue de 36.500 euros. Se comprometieron y obligaron 38.375 euros, con lo que el nivel de ejecución fue, por vinculación jurídica, del 105,14%. Los proyectos que forman parte de este superproyecto son ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. AUPEX, nuevas TIC para el empleo. Su crédito definitivo ascendió a 2 millones de euros. Se comprometieron y obligaron los 2 millones, por lo que el nivel de ejecución fue del 100%. Programa extraordinario para personas paradas de larga duración. Apoyo a obras y servicios en corporaciones locales. Su crédito definitivo fue de 3 millones de euros. Se comprometieron y obligaron 2.855.675, con lo que el nivel de ejecución fue del 95,19%. Programa extraordinario para personas paradas de larga duración, fomento contratación en pymes. Se comprometieron y obligaron créditos por 478.456 euros, correspondientes a convocatorias anteriores en este superprograma, con lo que el nivel de ejecución fue del 100%. Plan Integral de Empleo 2013. Su crédito definitivo ascendió a 4 millones. Se comprometieron y obligaron por valor de 1.991.655 euros y su nivel de ejecución, por tanto, fue del 49,79%. Apoyo a trabajadores por cuenta propia y a la creación de empresas. Su crédito definitivo fue de 3.657.142 euros. Se comprometieron y obligaron por 3.567.500 euros y su nivel de ejecución fue del 97,55%. Los proyectos que forman parte de este superproyecto son las ayudas al autoempleo. Eso es lo que corresponde a la Dirección General de Empleo. Entrando en la Dirección General de Formación para el Empleo, gestionó, como he señalado anteriormente, el programa 242B durante el ejercicio 2013, con un crédito definitivo de 72.840.915, lo que supone un 34,05% del total de créditos definitivos del Servicio Extremeño Público de Empleo, procediéndose a un compromiso del 88,59%. La ejecución presupuestaria a nivel de superproyectos es la siguiente. Si desean ustedes que vaya más lento, ¿no? Formación profesional ocupacional y continua. Los créditos definitivos ascienden a 28.231.846 euros.
Los comprometidos, 34.447.168 euros, un nivel de ejecución del 122,02%. Centros Nacionales de Formación, proyecto de gasto, no voy a decir el número, actualización de familias profesionales. Su crédito definitivo fue de 322.597. El comprometido y el obligado, un 6,34%, 20.441 euros. Este nivel de ejecución viene motivado porque son los últimos gastos ejecutados con cargo al Plan Nacional de Formación de Don Benito para el año 2011. Acciones y medidas, quiero decir al Centro de Formación de Don Benito. Acciones y medidas, formación profesional, empleo, oportunidad de empleo, formación. Los créditos definitivos fueron de 21.696.902 euros. Los comprometidos, 20.027.675. Nivel de ejecución, 92,31%. Formación y reciclaje, su crédito definitivo fue de 15.897.270. Los compromisos, 3.760.203, un nivel de ejecución del 23,65%. Pero, como en el caso anterior, los créditos consignados se han ejecutado a través de otros por vinculación jurídica y, evidentemente, no se puede hacer un análisis particular de ese superprograma, sino que hay que estudiarlo en el marco de lo que es el conjunto de la ejecución del programa correspondiente a la Dirección General de Formación para el Empleo. Inversiones en centros de formación para el empleo. Los créditos definitivos ascienden a 333.162 euros, comprometidos 330.743, con un nivel de ejecución del 99,27%. Cooperación transfronteriza, redes de alerta temprana para la protección civil. Créditos definitivos, 70.874 euros. Compromisos y obligaciones por 69.391. Nivel de ejecución, 97,91%. Cooperación transfronteriza, Cabatrans. Crédito definitivo, 50.000 euros. Compromisos, 38.948. Nivel de ejecución del 77,90%. Cooperación transfronteriza, transformación. El crédito definitivo ascendió a 272.021 euros. Compromisos de 146.533, nivel de ejecución del 53,87%. En cuanto a la cooperación transfronteriza, en el programa Tajo Internacional, el crédito definitivo fue de 136.107 euros. Se comprometieron y obligaron 91.418, con un nivel de ejecución del 67,17%. La Fundación Jóvenes y Deportes, acciones formativas, el crédito definitivo y comprometido fue de 100.000 euros y el obligado por 50.000, con una ejecución del 100%. Acciones formativas, tanto el crédito definitivo como el comprometido y el obligado fue de 300.000 euros, siendo su nivel de ejecución del 100%. Programa extraordinario para personas paradas de larga duración, los créditos definitivos fueron de 2.260.475 euros, de los cuales 2.152.104 euros llegaron a fase de compromiso de gasto, con un nivel de ejecución, por tanto, del 95,21%. Y, finalmente, la evaluación y acreditación de competencias profesionales, con un crédito definitivo de 94.616 euros, comprometiéndose y obligándose en un 119,25% por valor de 112.825 euros. Estos serían los resultados del Servicio Extremeño Público de Empleo. Pasaríamos ahora al análisis de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora. Y les aseguro que estoy intentando ser lo más breve posible. El ámbito de actuación de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora es el apoyo económico a las empresas y el estímulo al emprendimiento. Al cierre del ejercicio presupuestario 2013, y yendo al grano, dicha Dirección General presenta una ejecución global del 88,23%. Así, la ejecución de la Dirección General de Empresa se expondrá de forma detallada por proyectos presupuestarios. En cuanto al proyecto destinado a incentivos empresariales, los créditos destinados a dichos incentivos o a los incentivos a empresas cuentan con una dotación inicial de 53,6 millones de euros, si bien el crédito definitivo asciende a 54,9 millones de euros. Su destino fundamental es conceder subvenciones para la financiación de inversiones, subsidiación de intereses, instrumento financiero Jeremy,
así como para sufragar los gastos de inicio de actividad de las empresas, así como las tasas locales necesarias para el inicio de dicha actividad. El nivel de compromisos arroja un nivel de ejecución cercano al 89%. Por proyectos presupuestarios más significativos, la ejecución es incentivos industriales extremeños. Es una línea de ayuda directa a la inversión, subvenciones a fondo perdido, como todos ustedes saben, que tiene por finalidad promover la inversión productiva y desarrollar determinados sectores de la región, fundamentalmente el industrial. Los datos de ejecución son los siguientes. En primer lugar, hay que señalar que la diferencia entre el crédito inicial, 38,8 millones de euros, y el crédito definitivo, 29,9, es consecuencia de la aportación complementaria realizada al Fondo Financiero Jeremy, por un importe de 8,9 millones de euros. El nivel de compromisos asciende a 26,7 millones de euros, un 89% sobre el crédito definitivo. De cualquier manera, hay que indicar que los créditos que figuran en la Ley de Presupuestos para esta línea de ayudas responden a solicitudes de proyectos de inversión aprobados por la Dirección General y responden a criterios legales, esto es, el reconocimiento de un derecho de un tercero frente a la Administración y, como consecuencia contable, no pudiéndose por ello presupuestarse un importe inferior al reconocido a un tercero. Esto determina el importe tanto de los créditos iniciales como los de compromiso. Se financian proyectos de inversión con una duración superior al año y que son susceptibles de ampliaciones de plazo y prórrogas. Esto implica que muchas de las subvenciones concedidas para proyectos de inversión no son finalmente pagadas en el ejercicio o no se llegan a materializar. Además, en muchos casos ocurre que el importe ejecutado es inferior al aprobado, por los motivos anteriormente expuestos. Líneas de financiación. Se trata de una ayuda directa a la inversión al subsidiar los puntos de interés de un préstamo durante los 7 o 5 primeros años de vida del citado préstamo, según norma reguladora, y todo ello con la finalidad de promover la inversión empresarial y, por tanto, el desarrollo de la región. Se diferencian 3 sublíneas o modalidades de ayuda: líneas de préstamo, líneas de leasing y líneas de avales, siendo la más relevante la primera de ellas y, por tanto, la exposición se va a centrar en ella. A diferencia de los incentivos industriales, son ayudas abiertas a un mayor número de sectores y tradicionalmente tienen una doble ventaja: facilitar que nuestras empresas puedan formalizar operaciones financieras con unas condiciones más ventajosas que las que ofrece el mercado y, al estar bonificadas estas operaciones, reducir el coste financiero en el que incurren estas empresas. El crédito definitivo destinado a financiar esta línea de ayudas es de 10,3 millones de euros, mayor que el inicial, y el nivel de compromisos asciende a 9,7 millones de euros, un 95% sobre el crédito definitivo, mientras que el importe correspondiente a la de reconocimiento de la obligación es del 24% sobre el crédito definitivo. Vuelvo a insistir, tal y como he señalado anteriormente, que los créditos que figuran en esta ley responden a solicitudes aprobadas por la Dirección General y responden a criterios legales. Por tanto, el reconocimiento de ese derecho de un tercero frente a la Administración implica que ese importe o se recoja en el presupuesto esa cantidad y no se pueda importar una cantidad inferior a la reconocida anteriormente al tercero. No obstante, insistimos, el nivel de compromisos ha ascendido al 95% sobre el crédito definitivo. Además, hay que destacar que en 2013 se han presentado un total de 221 solicitudes, con una inversión proyectada de 262.642.396 euros. Al igual que con la línea de incentivos industriales extremeños, se han introducido cambios en su normativa reguladora que afectan fundamentalmente al tipo de interés a aplicar y a la propia subsidiación de esas operaciones. Se deja una mayor libertad a las partes contratantes, flexibilizando los requisitos mínimos que deben cumplir las operaciones financieras a subsidiar, al suprimirse la obligación de tener que solicitar autorización a la Dirección General de Empresa, y, por otra parte, con la finalidad de ajustar la normativa reguladora de las subvenciones a las condiciones exigidas por las entidades prestatarias, la subsidiación a pagar a las empresas se realizará en función del tipo de interés real aplicado a la operación y no del tipo de referencia oficialmente establecido, como se venía
haciendo antes. De esta forma se incrementa la ayuda concedida a las empresas que pasa a estar más acorde a lo establecido por la realidad de los mercados. Programa Innoempresa. Es también una línea de ayuda directa a la inversión, pero a diferencia de las anteriores, tiene por finalidad promover la inversión en innovación de nuestras empresas. Estas ayudas estaban reguladas en un decreto del año 2007 y la última convocatoria se realizó en el 2011. Y esta línea de ayudas ha sido sustituida, además, por otras líneas de ayudas que ha puesto en marcha la Secretaría General de Ciencia y Tecnología. El crédito asignado a este programa en 2013 para sufragar esos compromisos contraídos con anterioridad fue de 2.283.000 euros, con una atención de liquidaciones presentadas de 1 millón de euros, lo cual supone una ejecución del 44%. El resto de lo presupuestado no se ha tenido que utilizar al no haber solicitado el cobro las empresas subvencionadas en esa línea del año 2011. Línea de apoyo a avales. En este proyecto se recogen los compromisos del convenio de colaboración firmado con el Instituto de Crédito Oficial en el 2010. Se trata de una medida cuya vigencia se extiende hasta el año 2015 y que, por tanto, requiere su presupuestación para atender posibles compromisos. El importe que se refleja en la Ley de Presupuestos es la cifra máxima que podría ser reclamada a la Administración. Se han atendido todos los pagos solicitados, que han sido 48.071 euros, lo que supone un 7,3% sobre el total y lo que no deja de ser una noticia positiva por cuanto que ha habido muy poco número de empresas que han requerido de dichos avales. Ayudas para el abono de tasas municipales. Se trata de una ayuda directa que subvenciona los gastos en los que incurren las nuevas empresas por el abono de tasas municipales necesarias para el inicio de sus actividades empresariales. La primera convocatoria de estas ayudas se realizó en 2012. En la convocatoria de 2013 se han presentado en torno a 455 solicitudes de ayuda. La subvención máxima a conceder son 1.000 euros. La ayuda para la financiación de los gastos jurídico, fiscal y contable, como en el caso anterior y también en el siguiente, se trata de una nueva ayuda prevista en el Plan de Autónomos. Se han producido 700 solicitudes y la subvención máxima a conceder son 300 euros. Y, finalmente, la ayuda para la conciliación de la vida laboral y familiar. También este primer año que se convocan y las solicitudes presentadas han sido más de 415. La subvención máxima a conceder, 750 euros. El gasto correspondiente a las 3 ayudas anteriormente mencionadas ha sido de 163.728 euros, lo cual supone un porcentaje de ejecución del 30% con respecto al crédito definitivo, que asciende a 550.000 euros. Proyectos destinados a la promoción empresarial y al emprendimiento. Los créditos destinados a la promoción empresarial y al emprendimiento han contado con una dotación inicial de 4,2 millones de euros, si bien el crédito definitivo asciende a 3,9. Dicha disminución, entre otros, se explica por la exigencia de la Intervención General de realizar una modificación de créditos del capítulo 6 al capítulo 2, con la finalidad de adecuar la clasificación económica del gasto a su naturaleza. Su destino fundamental es el apoyo a las empresas y el estímulo hacia el emprendimiento mediante la puesta en marcha de programas de asesoramiento, formación, consultoría y asistencia técnica en general. El nivel de compromisos arroja un nivel de ejecución cercano al 65,86%. Las actuaciones más destacadas son el proyecto Cavatrans y el proyecto Cavatrans, en el cual es un proyecto de cooperación transfronteriza realizado entre la Dirección General de Empresa, el Servicio Extremeño Público de Empleo y Avante. Las iniciativas llevadas a cabo en el 2013 con cargo a este programa han sido el estudio de las cadenas de valor de los sectores de la alimentación ecológica, turismo, biomasa e industrias creativas, desarrollo de un mapeado de clústeres, elaboración de un directorio con más de 80.000 empresas de las 3 regiones, organización del primer foro de la biomasa, organización de actividades de networking, desarrollo de estudios de viabilidad, el programa Encuentra Capital y, asimismo, para favorecer el acceso a la financiación, se ha puesto en marcha en Extremadura la primera plataforma de crowdfunding o financiación colectiva, donde han participado un total de 10 proyectos. La ejecución ha sido la siguiente. El crédito inicial era de 642.509 euros, si bien posteriormente fue ampliado a 948.068 euros a través de la incorporación de remanentes no ejecutados. Su porcentaje de ejecución sobre el crédito inicial es de 97,16%. Programa Innocámaras. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por las cámaras de comercio de Badajoz y Cáceres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo
y por el que se lleva a cabo tanto un servicio de diagnóstico en materia de innovación, así como la financiación de posibles proyectos innovadores fruto de ese previo diagnóstico. Hay que señalar que la aportación económica que hace el Gobierno de Extremadura es de 119.000 euros, a la que hay que añadir los fondos provenientes del Fondo Social Europeo, lo que hace un montante global del programa de 995.000 euros. Por tanto, esa aportación inicial provoca un incremento o un efecto palanca por valor de 796.000 euros. La ejecución presupuestaria ha sido del 100%. Ayudas a la incorporación del personal técnico a los clústeres. Es una ayuda que se concede a fondo perdido de hasta el 50% de los gastos de personal gerencial y técnico. En la última convocatoria se aprobaron ayudas para un total de 6 clústeres, por un valor de 216.000 euros. Un porcentaje de ejecución del 16,43% frente a los 987.000 euros que se habían presupuestado para esa actuación. Erasmus para jóvenes emprendedores es una actividad realizada por la Dirección General con el fin de gestionar la concesión de becas a emprendedores y empresas de reciente creación que deseen madurar sus proyectos con un enfoque de internacionalización en otras empresas de la Unión Europea. El periodo para participar continuará abierto durante 2014 y se están gestionando 5 nuevos intercambios de emprendedores y 5 empresarios consolidados españoles están a la espera de acoger a emprendedores y emprendedoras europeos. El montante presupuestario, en función de las solicitudes que se ha ejecutado, es de 48.255 euros, un 29% del crédito presupuestado para el año 2013. Finalmente, Extremadura Avante, servicios avanzados para la PYME. Existen 2 transferencias nominativas en favor de Avante por un importe total de 751.023 euros. Con cargo a estas partidas se da cobertura desde Avante a varias iniciativas en pro del emprendimiento, tales como la elaboración de planes de empresa, cobertura a los puntos de activación empresarial, cofinanciación de los proyectos de crowdfunding, cobertura complementaria en Fondo Emprende, etc. Para el desarrollo de todas estas actividades, el presupuesto de la Dirección General en cuanto al programa de fomento de cultura emprendedora, apoyo a la creación de empresas y consolidación empresarial, ya que el de Extremadura Avante, como no podía ser de otra manera, se ha ejecutado en su totalidad, ha sido de 1.776.040 euros, que se desglosan en diferentes programas que, si lo desea posteriormente, procederé a enumerar. El crédito definitivo ha ascendido a 973.449 euros, que representa un porcentaje del 78%. Algunas de las actuaciones desarrolladas son el Junior Emprende, el Foro Emprende, el programa Teen Emprende, el concurso Expert Emprende, el Premio Emprendedor 21, Red de Puntos de Activación Empresarial, el Extremadura Mentoring o los programas de consolidación empresarial. Además, esta iniciativa itinerante ofrece la posibilidad, precisamente la de las jornadas territoriales, que también forma parte de este programa, ofrece la posibilidad a los asistentes de celebrar una entrevista personalizada con los técnicos asistentes a las jornadas con el propósito de resolver dudas y ampliar el conocimiento. Entre octubre de 2012 y febrero de 2014 se han previsto la realización de 47 jornadas, de estas jornadas territoriales, que, insisto, forman parte del programa anteriormente mencionado, y hasta este momento se han celebrado 38 jornadas que suman un total de 1.939 asistentes y 291 entrevistas particulares realizadas entre los participantes y los técnicos que han impartido las ponencias. Este sería el resumen de la ejecución, con el fin de ahorrar tiempo y eso sería todo, presidente. Muchas gracias, señor Velázquez. A continuación iniciamos un turno de menor a mayor. Por lo tanto, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos el señor Bernal, por el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Voy a ver si soy capaz de ordenar mínimamente los papeles. Yo le quiero pedir una disculpa, señor Velázquez, y es lo prolijo que ha tenido que ser usted. Le agradezco que haya sido así de prolijo en darnos la información y le quiero pedir la disculpa de tenérselo que pedir así. Pero es que, desgraciadamente, no nos ha dejado otra solución, porque es que desde el mes de julio del año pasado, no tenemos una sola información de la Junta de Extremadura a mi grupo parlamentario sobre el desarrollo presupuestario de cada programa que integra el presupuesto. Al final le voy a hacer una propuesta por si me la quiere aceptar.
Mire, don Sergio, no nos hagamos trampas. Por favor, no nos hagamos trampas. Usted y yo sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Probablemente quien nos pueda escuchar no distinga muy bien aquello de gasto comprometido o gasto obligado. Pero solamente le voy a dar un ejemplo. Para que quien nos quiera oír, porque usted nos ha dado porcentajes, digamos que elevados, de niveles de ejecución del presupuesto, cuando nos ha dicho, como le digo, si soy capaz en algún momento de poner orden en esta maraña de notas y papeles, nos ha dicho que el presupuesto del Servicio Extremeño Público de Empleo se ha comprometido en un 87%, si no lo he entendido mal, y el de la Dirección General de Empresas en un 88%. No pongo ni una sola coma de duda en lo que usted nos ha dicho. Pero, por favor, díganos cuál ha sido. No el gasto comprometido, no, el obligado y el pagado, don Sergio. Porque para que nos entienda quien nos quiera escuchar, mire, de su consejería, a 30 de septiembre llevaban un gasto comprometido de 212,8 millones de euros, pero obligaciones reconocidas, las que de verdad tienen que pagar, las que ya son firmes, las que no son un compromiso, que ya veremos si se pagan, se ejecutan, no se ejecutan, de 212,8 millones de euros comprometidos, 115,4. 115,4, la mitad, don Sergio, la mitad. Aclare qué es gasto comprometido, qué es gasto obligado y qué es gasto pagado. Gasto comprometido es una reserva ante una previsión fundada de gasto que pueda existir. Hacen ustedes ese compromiso de gasto, que no significa, y de hecho nunca ha significado, que coincida finalmente lo que comprometen con lo que se van a gastar. Y ustedes nos dicen que han comprometido el 88% del presupuesto. Ya es grave, don Sergio, que el 12% del presupuesto ni siquiera tenga el más mínimo compromiso de gasto. Pero, por favor, denos el dato, SESPE y Dirección General de Empleo, de gasto obligado, que es aquel que tienen ya ustedes certificado que van a pagar y que han adquirido una obligación de pago ante terceros para pagar ese gasto. Todo lo demás son previsiones y yo lo que le pido son certezas, no previsiones. Y díganos también, don Sergio, cuántas de esas obligaciones han pagado, que también es interesante conocer. Mire, don Sergio, le vuelvo a insistir, a mí me sorprenden todos estos datos que nos ha dado, y no porque dude de su veracidad, en absoluto, de verdad, créame, probablemente son totalmente ciertos. Compromisos, le vuelvo a insistir, no obligaciones, compromisos. Y aquí lo que vale al final son los resultados prácticos de qué dinero se han gastado con ayudas a trabajadores, con ayudas a empresas, y no con compromisos de me voy a gastar tanto en empresas o tanto en trabajadores. Pero fundamentalmente me sorprende porque gastan menos de lo que han presupuestado. Es sorprendente que recorten y además gasten menos de lo presupuestado. En buena parte de las cifras que usted ha venido dando por aquí, decía, el presupuesto final es de tanto. Yo aquí tengo el presupuesto inicial y no coinciden. Y normalmente a la baja. Algunas es verdad que no, que van al alza. Sorprende porque la ejecución se parece poco, bastante poco, a lo que tenían presupuestado. Y sorprende porque gastan mal, don Sergio, muy mal. Y ahora le voy a decir, porque mire, a 30 de septiembre, en esos capítulos que tienen que ver con el desarrollo económico y empresarial, ustedes llevaban ejecutados, la consejería, el 26,8% del presupuesto. Yo le estoy hablando de obligaciones, no de compromisos, no, de obligaciones. El 26,8%. Llevaban ustedes ejecutados con obligaciones 88,5 millones de euros. Es decir, del presupuesto, sin haber adquirido todavía obligación de pago, a 30 de septiembre les quedaban 241 millones de
euros. Habían pasado las 3/4 partes del año y habían gastado 1/4 parte del presupuesto. 1/4 parte del presupuesto. Por capítulos. Mire, don Sergio, es decir, si probablemente no haya que llegar a desgranar o a desglosar hasta el más mínimo proyecto o superproyecto del presupuesto. Le voy a pedir que me diga, capítulo 6, tanto del programa 323A de la Dirección General de Empresas como del Servicio 40 del SESPE, capítulo 6, dígame qué nivel de ejecución obligado tienen los 18,44 millones de euros que estaban presupuestados. Capítulo 7, de los 54,85 millones de euros presupuestados, díganme qué parte está obligada. No me hable de compromiso, obligaciones asumidas. Y dígame, del artículo 47, capítulo 4, artículo 47, ¿qué pasa con los 76,13 millones de euros que estaban destinadas a transferencias a empresas? ¿Qué porcentaje de obligación y porcentaje de pago? Porque eso es lo que vale al final. Después discutiremos, me interesaría también conocer, por ejemplo, 2 superproyectos que probablemente es culpa mía, no culpa suya, por la gran cantidad de datos que he aportado, pues me lo he perdido o no he sabido captar esa información. Pero es que hay 39,5 millones de euros de ayudas al empleo en 2 partidas, 2 superproyectos, el 2007-19-03-9003 y 2008-14-05-9003, 39,5 millones de euros que a 30 de septiembre llevaban ustedes ejecutados el 8%. Y me gusta, insisto, ejecutado con obligación de pago. El 8%, me gustaría saber cómo lo han cerrado. Ha hablado del Plan Integral de Empleo. ¿Cómo vendieron ustedes el Plan Integral de Empleo, aquel de 4 millones de euros que le había arrancado el señor Monago al Gobierno español? 4 millones, ya era poco. Y ahora nos dice que se han gastado 1 millón. Creo que le ha bailado la cifra porque después ha dicho que se han gastado el 49%. 1 millón de 4 millones es el 25%, don Sergio. Me gustaría saber, porque también me lo he perdido, culpa mía, le reconozco, qué ha pasado con los incentivos industriales. Sé que los ha nombrado, pero discúlpeme, no me he quedado con la cifra, con los 38,9 millones de euros que a 30 de junio iba ejecutado el 10%, con obligación de pago, 10%. Ha dicho que en esos programas fundamentales de ayuda a la financiación empresarial, préstamo y leasing, de los 10,8 millones de euros finales con las incorporaciones de remanentes que les habían metido, han cerrado con el 24% de obligaciones de pago. 24% de obligaciones de pago. Bueno, me gustaría que pudiera detallarnos por lo menos eso, esas grandes partidas y, desde luego, por capítulos y por servicios, lo que le he pedido. Obligaciones y pago realizado. Mire, don Sergio, no sé cuánto tiempo me queda, señor presidente. ¿Un minuto? Me queda poco, entonces. Mire, don Sergio, de verdad, ustedes hacen un presupuesto inflado que finalmente no ejecutan. Y se lo decimos año tras año y presupuesto tras presupuesto. Ustedes, don Sergio, no están gobernando. Ustedes están gestionando. Ustedes gestionan pagar la nómina, la luz, el agua, la limpieza, la seguridad, sin pasarse del presupuesto. Y con todo el respeto le digo, don Sergio, que para eso hace falta un buen contable, pero sobra todo un gobierno. Para gestionar un presupuesto, pagando la luz, el agua, el gas y la nómina, un contable. Sobran todos ustedes. Ustedes no están haciendo política. Se dedican y se limitan a abrir y cerrar la puerta. Y todo eso tiene consecuencias, don Sergio. Claro, el no hacer política económica, el no hacer política de empleo tiene consecuencias. No es para nada casualidad que en el año 2013 hayan cerrado en Extremadura 599 empresas con trabajadores, que haya 2.301 empresas menos que cuando ustedes llegaron. No es casualidad que el año pasado se hayan destruido 500 puestos de trabajo, según la encuesta de población activa, y 45.700 desde que ustedes llegaron. No es casualidad que esté cayendo la calidad del empleo, no es casualidad que esté cayendo la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo termino, señor presidente, antes de que me llame nuevamente al orden, pues con un consejo, don Sergio,
humildemente, si me lo quiere aceptar, y con un ruego. El consejo: dedíquense a trabajar por Extremadura y a gobernar los problemas reales de Extremadura. Hagan política con mayúsculas, por favor, y dejen de gobernar para las próximas elecciones y gobiernen para las próximas generaciones. Y el ruego: le quiero pedir que trimestralmente envíe a esta Comisión de Empleo, el estado de ejecución por programas, sin capítulo 1 y sin capítulo 2, para que podamos hacer un seguimiento en profundidad de cómo va el presupuesto y, de verdad, no para criticarlo, sino para poder proponerles estrategias, iniciativas en función de cómo vaya el presupuesto, para adaptar mejor ese presupuesto a las necesidades trimestralmente, a las necesidades que tenga nuestro sistema productivo y nuestros trabajadores y trabajadoras. Bien, señor Bernal. A continuación, el portavoz del Grupo Popular, señor Ramírez, por un tiempo de 10 minutos. Con su venia, señor presidente. Espero no consumir esos 10 minutos porque creo que estamos en la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación y yo no voy a discutir con usted de economía, porque para eso está la comisión competente y vamos a discutir de empleo. Yo no voy a darle lecciones a usted de economía ni a nadie, menos en esta comisión. Lo que sí quiero decirles es que nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular Extremadura Unida, cuando apoyamos esta comparecencia, la apoyamos por dos motivos principalmente. El Partido Socialista nos pedía que habláramos en esta comparecencia del desarrollo cuantitativo, es decir, de la intensidad, y también que habláramos del nivel de desarrollo cualitativo de los presupuestos de 2013. Ya estamos en enero, ya está cerrado esos presupuestos, y sí, vamos a hablar de intensidad, que le importa mucho al Partido Socialista, es decir, cuánto se ha gastado la consejería, pero que para nosotros, para este grupo parlamentario y para los ciudadanos, no es lo más importante, sino para qué hemos gastado, es decir, cuál ha sido el impacto en el mercado laboral de lo que nos hemos gastado. Eso es lo importante para los ciudadanos. A los ciudadanos les da igual que se haya gastado un 70, un 60, un 80, 1.000 millones, 200 millones, que les da igual. ¿Qué se ha conseguido con el presupuesto de la consejería? Eso es lo importante para los ciudadanos y eso es lo que vamos a debatir en el día de hoy. Y para ello hay que partir de un punto de partida previo, que es el objetivo de los presupuestos de 2013 de esta consejería. ¿Cuál es el objetivo de los presupuestos? Según el consejero de Economía, cuando presenta el presupuesto de la consejería, y así lo certificamos en la Comisión de Hacienda correspondiente cuando presentamos este presupuesto, era detener la caída que año tras año del desempleo se venía produciendo en nuestro mercado laboral. Y se ha conseguido este objetivo, como decía nuestro presidente Monago, de taponar la herida por la que sangra Extremadura. En el año 2013, con los datos en la mano, como luego veremos, sí se ha conseguido el objetivo de este presupuesto. Es más, se ha cumplido satisfactoriamente lo que se perseguía con este presupuesto. Hablemos de intensidad como punto número 1. El grado de ejecución que usted aquí nos ha manifestado de ese presupuesto es un grado de ejecución alto, muy alto. Usted hablaba de casi un 90%, lo que viene a demostrar un compromiso firme del Gobierno de Extremadura con la formación, con el emprendimiento y con el empleo. Y es un hecho insólito, porque lo es, que en nuestra comunidad autónoma, por primera vez, se haya financiado el SESPE en más de 132 millones de euros con fondos propios, a pleno pulmón. Este Gobierno no ha contado con cantidades ingentes transferidas por el Estado ni con fondos europeos para ello del SESPE, como contaron otros gobiernos. A pleno pulmón, ningún Gobierno en esta comunidad autónoma ha puesto la cantidad encima de la mesa que ustedes han puesto para el SESPE. Por tanto, eso hay que agradecerlo porque eso es poner de manifiesto la voluntad firme de este Gobierno de solucionar el principal problema que tiene esta comunidad autónoma con un presupuesto en el SESPE que supera incluso algunas consejerías, como la de Administración Pública o como la de Fomento. Ahora vamos a hablar del segundo punto, el impacto en el mercado laboral, donde está la chicha, lo que le importa a la gente. ¿Qué hemos conseguido con estos presupuestos? Lo que dice el Partido Socialista, certeza. Hay que hablar de certeza. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que tenemos que hablar de certeza. Pues vamos a dar datos, vamos a ver el impacto de estos presupuestos en el mercado laboral. Autónomo, diciembre de 2012, 76.873. Diciembre de 2013, cerramos 77.555. Es decir, con estos presupuestos, la comunidad autónoma
ha contado con 682 autónomos más, casi un 1% más. Para eso ha servido este presupuesto. Y eso es la primera vez que ocurre desde el año 2007. Desde el año 2007. Algo tendrá que ver la política del Gobierno de Extremadura con el emprendimiento, con la apuesta por el emprendimiento. Algo tendrá que ver que este Gobierno haya ayudado a 1.788 autónomos a que inicien su negocio, a 1.582 que estaban desempleados y a 206 para que se incorpore un familiar a la empresa. Algo tendrá que ver el Fondo Jeremy que su Gobierno puso en marcha de 10 millones de euros para que los empresarios tuvieran liquidez en nuestra región y que se agotó y que hemos tenido que ampliar. Algo tendrá que ver. Por eso, el peso de los autónomos en nuestro mercado laboral asciende a 21,8%, es decir, 3 puntos más que en España. Estamos cambiando el modelo productivo regional, pero no porque queramos nosotros, no. Eso fue una apuesta de los agentes sociales con los señores del Gobierno anterior en el Pacto Social y Político de Reforma que nosotros hicimos nuestro y que también bendecimos como Partido Popular, aunque no fuera nuestro, que luego también lo hemos reconocido en el Plan 3E, y es que nuestra economía, nuestro PIB regional, tiene un peso excesivo, el sector público, que hay que disminuir y hay que equiparar el sector privado al sector público, porque eso es los mandatos de los agentes sociales, como lo reconoció el anterior Gobierno, que ahora se le haya olvidado en la oposición, y nosotros lo reconocimos en la oposición y lo seguimos reconociendo en el Gobierno. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver los datos de desempleo. Vamos a hablar de certeza. Paro registrado, diciembre de 2012, 145.944. Diciembre de 2013, 145.037. Es decir, casi mil desempleados menos terminamos el año con los que empezamos. Por tanto, el comportamiento ha sido positivo. Datos EPA del año 2013. Los presupuestos de 2013 han supuesto que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre nuestro mercado laboral, según datos EPA, se haya visto reducido los desempleados en 13.600 personas en Extremadura. Este es el segundo mayor descenso interanual de todo el país. Es que la tasa de desempleo, según EPA, ha bajado más de 3 puntos. Y esto no ocurre desde el año 2006. Es la primera vez que cerramos con menos parados en el año 2006. Es que el anterior Gobierno socialista, 2007, 2008, 2009, 2010, no fue capaz de cerrar ningún año con menos desempleados que con los que empezó. Nunca fue capaz. Este Gobierno por primera vez ha sido capaz, en tan solo 2 años completos de Gobierno, cosa que el Gobierno socialista no fue capaz. Por eso no entiendo las lecciones que algunos nos vienen a dar ahora a exigir lo que ellos mismos no fueron capaces de hacer en el Gobierno. Pero ¿cómo se lo van a exigir a ustedes? Lo que ellos no fueron capaces. No tienen credibilidad. Por eso nosotros mostramos como grupo parlamentario nuestra satisfacción. Y termino por donde empecé. ¿Hemos conseguido, por tanto, con estos presupuestos de 2013, contener la caída de desempleo con estos datos en la mano? Yo creo que sí. Hemos superado las expectativas que nos expuso el consejero de Economía en esta sede parlamentaria. ¿Esto es un discurso para el triunfalismo? Para nada. Para nada es un discurso triunfalista. Ya lo dije cuando justificamos esta comparecencia. No es un discurso triunfalista. Es un discurso realista y es un discurso que nos tiene que servir de acicate para trabajar más y mejor, para arrimar el hombro, para que en 2014 creemos todavía más empleo de lo que hemos creado en el año 2013. Y yo me fío de un gobierno que consigue estos objetivos y no me fío de lo que nos vienen diciendo desde otros sectores en esta Cámara parlamentaria, que no fueron capaces, no pueden predicar con el ejemplo. Por tanto, yo me fío de este Gobierno. Un Gobierno que está solucionando problemas graves de nuestro mercado laboral. Un Gobierno que en 2013 ha presentado con estos presupuestos un mercado laboral con signo positivo. Por tanto, enhorabuena por el grado de ejecución de los presupuestos, que es lo de menos y lo que más importa a los ciudadanos. Enhorabuena por el impacto en el mercado laboral extremeño. Como decimos, no hay que seguir un discurso triunfalista, para nada. Este grupo parlamentario jamás lo va a hacer. Sí un discurso realista. Los datos, al fin y al cabo, cada uno los puede interpretar como quiera, pero lo que está claro y es evidente que este Gobierno está consiguiendo cosas que en nuestra comunidad autónoma no ocurrían desde el año 2006, desde el año 2007. Es decir, de etapas anteriores a la crisis. Algo está cambiando y eso es consecuencia de las políticas de este Gobierno, mal que les pese a algunos parlamentarios de la oposición. Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez. Finaliza con la intervención del señor Velázquez el punto 2 del orden del día.
presidente, muy brevemente. En primer lugar, y en cuanto a la solicitud de información, yo estoy dispuesto a comparecer incluso una vez al trimestre, una vez al semestre, para explicarles el proceso de ejecución presupuestaria, sin ningún problema para comparecer, insisto, en la Asamblea y explicarles el proceso de ejecución presupuestario, pero tengamos siempre en cuenta el momento en el que se aprueban los decretos que regulan los programas y, por lo tanto, el momento del año en el cual se empieza a ejecutar el programa correspondiente a esos decretos que se están ejecutando. Por tanto, decir en junio se ha ejecutado tanto o cuanto puede resultar bastante absurdo si tenemos en cuenta que muchas ayudas salen a lo mejor después del mes de julio y es a partir de ahí cuando empieza a realizarse la ejecución presupuestaria de manera notable en cuanto a esas líneas, ¿no? En segundo lugar, y por aclarar, vamos a ver, cuando se aprueba un decreto, el Consejo de Gobierno aprueba una autorización de gasto, lo que se llama, o llaman los contables de la Administración, la A, se le pone la A al expediente. Hay una autorización de gasto por parte del Consejo de Gobierno. A partir de ahí se tramitan las solicitudes, se presentan por los ciudadanos solicitudes, se estudian por los funcionarios y se resuelve por la Administración la concesión. Y una vez resuelta la concesión se le pone la D de disposición o de compromiso de gasto de la Administración. La Administración ha hecho su parte, ha examinado el expediente, la solicitud, la ha considerado viable y la ha resuelto. Y le dice al administrado, te concedemos la ayuda, pero de ahí al pago se tienen que dar una serie de requisitos, a lo mejor, para que se produzca ese reconocimiento de obligación. Requisitos que no dependen de la Administración, que dependen de que se den en el administrado. Y esto es lo que nos ocurre en la Dirección General de Empresa, como sabe usted perfectamente, porque lo ha comentado muchísimas veces y lo ha preguntado en numerosas ocasiones al secretario general técnico de la Consejería cuando ha comparecido para explicar los presupuestos. A nivel de Servicio Extremeño Público de Empleo, en D, es decir, en lo que corresponde a la Administración, en resolución de expedientes y concesión de ayudas, la ejecución es del 87,54%, que es totalmente normal en comparación con años anteriores, incluso en la legislatura anterior o incluso en comparación con la legislatura anterior. Y la ejecución en O es del 78,02%, también completamente normal en comparación con otros años anteriores o en comparación con la legislatura anterior. El SEXPE, por tanto, ha tenido un comportamiento absolutamente normal con respecto a lo que ha venido siendo ese comportamiento en los últimos años. Y es mucho más importante si tenemos en cuenta que tiene un presupuesto superior al de algunas consejerías. Es que el Servicio Extremeño Público de Empleo tiene más presupuesto que la Consejería de Administración Pública o que la Consejería de Fomento. Y, por lo tanto, se gestiona muchísimo dinero, se gestionan muchísimas ayudas, muchísimas solicitudes y el comportamiento, entiendo, de los funcionarios y de los equipos gestores del organismo autónomo es ejemplar en ese sentido. En cuanto a la Dirección General de Empresa, pues como usted sabe perfectamente, insisto, porque este tema ya lo hemos comentado en comparecencias del secretario general técnico de la Consejería para explicar los presupuestos, la ejecución en D, es decir, lo que es la resolución de los expedientes por parte de la Administración, el cumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones, es del 88,23%, un nivel de ejecución bastante bueno. Bastante bueno. Y el nivel en O, en reconocimiento de obligaciones, es del 40,57. ¿A qué se debe esa diferencia? Se lo he explicado mientras estaba haciendo la intervención y, además, usted conoce perfectamente el motivo de esa diferencia. La Administración en estas ayudas cumple su parte, reconoce determinadas ayudas, además esas ayudas se cubren, es decir, hay solicitudes por una cantidad equivalente al presupuesto en un 88% y la Administración las resuelve y las concede. Posteriormente, por el tipo de ayudas, ¿qué nos ocurre aquí? Pues que al ser financiación de parte de un préstamo, pues el préstamo no se contrata por la cantidad inicialmente solicitada. El préstamo a lo mejor le dice la entidad financiera al beneficiario que no lo contrata. O el beneficiario decide que no quiere cobrar la ayuda ahora, sino que va a solicitar una ampliación del préstamo y, por lo tanto, la cobrará el próximo año, con lo que el crédito presupuestario que íbamos a gastar este año pasa al año siguiente. Es decir, que la Administración Pública cumple sus funciones, resuelve los expedientes por la cantidad presupuestada, pero posteriormente, por las circunstancias de estas ayudas, algo que venía ocurriendo desde atrás, y por eso conoce usted perfectamente esta situación, no acaban abonándose en este año una gran parte de las ayudas, sino que se acaban abonando en otros años posteriores. ¿Qué hacemos nosotros y qué venimos haciendo en el momento en que, por el nivel de ejecución anual, detectamos que una cantidad de dinero no se va a ejecutar definitivamente en incentivos industriales, por ejemplo? Lo destinamos a otro programa o a otra ayuda. Este año, por ejemplo, viendo que se iba a dar esa situación en incentivos industriales, como he explicado, hemos detraído 8,9 millones de euros y lo hemos puesto en el fondo Jeremy para financiar a nuestras pymes y a nuestros autónomos, que está dando un resultado extraordinario.
El esquema de ayuda funciona, incentivos industriales, está provocando desarrollo industrial en la región y está favoreciendo a muchísimos solicitantes de esas ayudas, pero en lo que es el cobro de las ayudas provoca estas disfunciones anualmente, que se haya presupuestado una cantidad que posteriormente, por aplazamiento del pago o porque se haya denegado una determinada cantidad de financiación y se haya concedido una cantidad inferior, el pago se produzca en el año siguiente. En cuanto se detecta esa situación, se detraen cantidades y se aplican a otros programas que sí se pueden gastar en este año. Por tanto, insisto, la gestión administrativa ha sido ejemplar, tanto por el Servicio Extremeño Público de Empleo como por parte de la Dirección General de Empresa. Cuestión diferente es que se produzcan esas disfunciones, que conoce usted perfectamente y que vienen de antiguo, y que nosotros resolvemos mediante modificación de normas para hacerlas más efectivas y mediante la detracción de cantidades para aplicarlas a programas efectivos en el momento en que detectamos que se va a producir un sobrante a lo largo de la ejecución anual. Y eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor Velázquez. Muy bien. Bien, pasamos al siguiente punto de orden del día, el punto 3, que son preguntas con solicitud de respuesta oral ante la comisión. La pregunta 3.1, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del programa de apoyo financiero a la inversión industrial en Extremadura convocado por el Ministerio de Industria por orden IET /776/2013, formulada por don Miguel José Bernal Carrión, que puede hacer uso de la palabra por un tiempo de 3 minutos. Señor Bernal. Sí, gracias, presidente. Seguimos hablando de economía, porque si bien esta no es la Comisión de Economía, es la Comisión de Empleo, es la Comisión de Empresas, es la Comisión de Innovación. En definitiva, es la aplicación práctica de la economía. Ahora vamos a hablar de política industrial. Señor presidente, el día 26 de abril del año 2013, el Ministerio de Industria convocó unas ayudas para reindustrializar Extremadura, dotando esa ayuda con 12,22 millones de euros. Esa convocatoria del año 2013 tenía importantes novedades con respecto a la de 2012, algunas positivas y algunas negativas. La positiva, los plazos. Corrigió una situación kafkiana que se había dado el año anterior. En el año anterior se había dado un mes a las empresas que solicitaban y se les aprobaba una ayuda para ejecutarla. Bien, es verdad que después se le dio una prórroga de 3 meses, pero en definitiva era kafkiano. Eso se arregló en el año 2013. Ahora bien, en el año 2013 se empeoraron 3 cuestiones. Una, solamente financiaba creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales en Extremadura, pero no financiaba infraestructuras industriales. Es decir, quitaba de en medio a los ayuntamientos en Extremadura para hacer infraestructura industrial. Segundo punto negativo que tenía, y era especialmente negativo, se exigían garantías, avales, con carácter previo a las empresas en el momento de solicitar la ayuda. No cuando le hubieran concedido la ayuda, oiga, presente usted un aval. No, pide usted una ayuda, presente un aval por delante, porque si no, ni siquiera tomamos en consideración la solicitud de la ayuda. Y en tercer lugar, tenía una fuerte reducción, y esta era también una consecuencia negativa, una fuerte reducción del 23% de las ayudas convocadas con respecto al año 2012. Esas novedades tenían efectos negativos sobre Extremadura porque esas novedades no eran neutras. La reducción de las cuantías, la exigencia del aval, la tipología de las actuaciones financiables parecen ser una carrera de obstáculos puestos en contra de la industria extremeña. Dicho de otra manera, parece que eran obstáculos puestos para que las empresas extremeñas industriales no pudieran acceder a esas ayudas. Los datos que vamos conociendo nos dicen que efectivamente esa convocatoria, por esos obstáculos, han marginado una vez más a la industria extremeña. Y frente a eso, ¿qué le hemos oído a nuestro Gobierno? Silencio cómplice, silencio sumiso del señor Monago ante el señor Rajoy. Ese señor Monago que tanto habla cuando le interesa para poner en marcha políticas alternativas a las que dicta el Gobierno de la nación, en este caso, perjudicando gravemente a la industria extremeña, no ha dicho ni pío.
Por eso, señor presidente, y con esto termino, hemos formulado esa pregunta por la que pretendemos conocer la valoración que hace la Junta de Extremadura del programa de apoyo financiero a la inversión industrial de Extremadura, convocado por el Ministerio de Industria con esa orden de nombre o de número tan largo. Gracias, señor Bernal. Señor Velázquez, como usted ya sabe, dispone de un tiempo de 10 minutos para responder a la pregunta. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría manifestar que entiendo que la valoración de este programa, pues más bien debería corresponder al director general de Política Industrial del Ministerio correspondiente, que es quien ha sacado la ayuda, la ha aprobado, la ha regulado y ha concedido las mismas. De cualquier manera, entiendo que todo programa que se apoye o que se apruebe con el fin de apoyar y fomentar la industrialización de Extremadura debe merecer una valoración positiva. Ha permitido la resolución de expedientes por valor de más de 7 millones de euros y, por lo tanto, entiendo que ha favorecido de cualquier manera el fomento de la instalación de industrias en nuestra región. Eso sí, dice el señor Bernal que han existido una serie de circunstancias en la regulación de esa ayuda que tal vez no fueran las más convenientes para la región. Dice que no hemos hecho nada, se equivoca. Hemos respondido con hechos y los hechos han sido poner en marcha un programa, el Interconecta, junto con el Estado, utilizando el Fondo Tecnológico de Extremadura en fomento de la investigación industrial. Hemos puesto en marcha ese programa que ha permitido la concesión de ayudas a más de 12 proyectos que se han sumado además a los de fomento del desarrollo industrial financiados a través del préstamo Reindus. Nosotros hemos aprobado subvención directa para esas empresas y hemos destinado a dichas empresas solicitantes unos 7 millones de euros, que se han sumado a todas esas inversiones industriales que se realizarán en la región vía Reindus. Por tanto, entiendo que el Gobierno regional debe valorar positivamente cualquier actuación de cualquier administración que se realice en nuestra comunidad autónoma con el fin de fomentar la inversión industrial y, en el caso de considerar que determinados programas no cubren satisfactoriamente toda la demanda que se pueda producir, poner en marcha instrumentos, como hemos hecho a lo largo del 2013, que cubran ese déficit de atención y que permitan financiar, como hemos hecho a lo largo del año anterior, 7 millones de euros de presupuestos de proyectos presentados por empresa por valor superior a los 43 millones de euros. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor Velázquez, por la deferencia que ha tenido en responder la pregunta, pero ya sabe usted que cuando ha venido aquí la mesa la ha calificado y le ha dado como válida y correcta y, por lo tanto, le transmitiremos al presidente de la Asamblea que la próxima vez vea si tiene usted que venir o el director general de no sé dónde y tal. Pero de todas formas, muy agradecido por la deferencia que ha tenido en responder la pregunta. Señor Bernal, dispone usted de 5 minutos. Gracias, presidente. Gracias, don Sergio. Mire usted, don Sergio, no olvide nunca que ustedes son el Gobierno de la Junta de Extremadura y que todo lo que afecte a Extremadura es competencia suya. Al menos para opinar, o al menos para hablar, o al menos para intentar influir. Porque en otras cosas que no pinta nada a la Junta de Extremadura, nada, bien que el presidente Monago anda lanzando mensajes y discursos en cosas donde Extremadura pinta poco o absolutamente nada. Mire, me preocupa otra vez más, don Sergio. Es decir, lo que me dice es, nos han quitado dinero desde Madrid, pero no se preocupen, que lo pagan los extremeños. Oiga, don Sergio, eso es poco serio. Ustedes tienen la obligación de reivindicar, exigir a Madrid que pague lo que tiene que pagar a Extremadura. Los resultados cantan, don Sergio. Mire, en el año 2012, se presentaron 95 solicitudes a estas ayudas de industrialización en Extremadura. 95 en 2012, 26 en 2013. Algo ha pasado. Se aprobaron en el año 2012 31 solicitudes. En el año 2013, 9. Se concedieron el año pasado 14,3 millones de euros de ayudas y en este año 5,7 millones de euros. Don Sergio, ha dicho usted 7. Yo le puedo enseñar el boletín oficial del Estado donde aparecen los 5,7 millones de euros de aprobación. En el año pasado, el total de la ayuda concedida sobre la convocada, es decir, se ejecutó el 90,6% del programa.
En este año, el 46,4% del programa. El año pasado se perdieron 1,5 millones de euros de ayudas para Extremadura. En este año, 6,6 millones de euros se han perdido para Extremadura. Menos solicitudes presentadas, menos solicitudes aprobadas, menos ayudas para nuestra industria. Y dice usted que eso es competencia del Ministerio de Industria. No, hombre, no. Esto es competencia de la Junta de Extremadura. Y la Junta de Extremadura no puede permitir que el Ministerio de Industria esté recortando permanentemente las ayudas sobre Extremadura y ustedes callados y arrimando el dinero de los extremeños a aquello que Madrid nos está quitando día tras día a los extremeños. Sobre todo en unos momentos donde todo recurso es poco para la industria. ¿Quiere usted decirme cómo le explicamos a los empresarios extremeños que han volado 6,6 millones de euros de Extremadura con su silencio cómplice? ¿Qué ha pasado para que eso haya sucedido? Que se ha excluido, como le decía, a los ayuntamientos de la posibilidad de utilizar las ayudas. Y ustedes no han dicho nada. ¿Qué ha pasado? Que se le ha pedido un aval previo a las empresas. Mire, de las 95 solicitudes presentadas en 2012, ya le he dicho que se han presentado 26 en 2013. Pero es que de esas 26, al final, 16 no pudieron conseguir ese aval previo porque la banca no les dio el aval. Y lo que es más grave, don Sergio, y lo que es más grave, Extraval tampoco. Extraval tampoco. Siguió sin ayudar a la industria extremeña, ni siquiera nuestra sociedad de garantía. ¿Y qué han dicho ustedes ante eso? Silencio cómplice de la Junta de Extremadura. Se lo venimos diciendo. No hay ni una sola política de estímulo al consumo. No hay ni una sola política suya de estímulo al crecimiento productivo. No hay una sola política que ayude a la empresa a obtener financiación, a obtener avales. Y claro, así nos pasa lo que nos pasa. No es de extrañar que el volumen del negocio de la industria en Extremadura haya caído un 5,1% en el año pasado. No es de extrañar el desplome de la producción industrial el año pasado. Desplome, don Sergio. Quitando la parte que siempre sale bien en la foto, la de la energía. Desplome del 52% de la producción de consumo, de bienes de consumo duradero, del 23% de la producción de bienes de consumo no duradero, donde está nuestra industria agroalimentaria, desplome del 21% en bienes de equipo. No es de extrañar que las exportaciones de productos industriales se hayan desplomado el año pasado, 2013, en Extremadura, que estén cayendo un 46% las exportaciones de bienes de consumo duradero, que caiga el 5,7% la exportación de alimentos industrializados, el 7,4% la exportación de manufactura. No es de extrañar que hayan desaparecido 1.200 puestos de trabajo en la industria extremeña en el año 2013 y que solo se hayan mantenido los de la industria relacionada con la energía, con el agua y con el tratamiento de los residuos. No es nada casual. Todo es fruto de una inexistente política industrial del Gobierno de la Junta de Extremadura y de esos silencios cómplices de la Junta de Extremadura, del señor Monago, con el señor Rajoy. Termino, señor presidente, haciendo una propuesta, pero haciéndole una propuesta a usted, don Sergio, a lo que usted representa, Gobierno de la Junta de Extremadura y a el grupo parlamentario que lo sustenta. ¿Estarían ustedes, no pretendo que me lo contesten, estarían ustedes dispuestos a apoyar una iniciativa que permitiera adaptar este programa Reindus, de reindustrialización, a las necesidades reales de la industria regional y a recuperar en 2014 los 6,6 millones de euros perdidos en el año 2013? Mi grupo parlamentario va a presentar ante el Pleno esa iniciativa. Espero que en ese momento su grupo parlamentario sea coherente y reivindique ante Madrid lo que le preocupa de verdad en el día a día a los extremeños, y no cuestiones de peso o cuestiones de balanza que no generan un solo empleo en nuestra comunidad. Para finalizar la pregunta, tiene la palabra el señor Velázquez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bernal, yo intento ser siempre lo más ponderado posible en lo que a sus intervenciones se refiere, como señalaría su compañero de bancada, pero hay cosas que realmente a uno le revelan, ¿no?
Dice usted, o ha estado usted argumentando, que ha habido un menor número de solicitudes este año en Reindus. Pues evidentemente que ha habido menos solicitudes, porque ustedes anteriormente no ponían al servicio de las empresas instrumentos que facilitaran la inversión industrial y nosotros lo hemos hecho este año. ¿Qué ha ocurrido? Que se han encontrado ante una alternativa consistente en préstamos bancarios a devolver y teniendo que aportar un aval o una subvención directa de hasta el 80% para la financiación de proyectos de inversión industrial. Y un gran número de empresas, en vez de solicitar el Reindus, han solicitado el programa que ha puesto en marcha la Administración autonómica junto con el Estado. Y si suma usted los proyectos presentados a esa iniciativa y presentados al Reindus, verá usted que suman en conjunto las solicitudes que suelen producirse o que se han producido en años anteriores al programa Reindus. Pero lo que me cuesta a mí muchísimo soportar son lecciones de política industrial por parte de ustedes, que cogieron a una región en los años 80 con el 50% de la estructura productiva dependiente de la agricultura y la hicieron depender en su totalidad de los servicios de no mercado, es decir, de la administración pública y de la construcción. Y no crearon para nada un tejido industrial en nuestra comunidad autónoma, hasta el punto de que en el año 2010 nos encontramos a su vicepresidenta económica presentando una estrategia industrial innovadora, cuyo gran afán era superar el peso de la industria manufacturera del 5% sobre el Producto Interior Bruto regional. Es decir, en 24 o 28 años de gobierno, su gran logro industrial había sido conseguir que la industria manufacturera no llegara a representar siquiera el 5% del Producto Interior Bruto regional. Una política industrial, desde luego, de lo más sólida que hayamos podido ver. Nos llama usted al consenso en una iniciativa en materia de Reindus. Yo le llamo a usted al consenso en una política, en una estrategia industrial que este Gobierno de Extremadura va a presentar en breves fechas y a la que esperamos que ustedes se sumen. Una estrategia industrial no como la que se presentó en el año 2010, sino seria, sólida, a corto, medio y largo plazo, que permita incrementar la participación de la industria en nuestro Producto Interior Bruto y, con ello, el número de empleos estables y cualificados que generan. A ese consenso les llamo yo a ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Velázquez. A continuación pasamos a la pregunta 501. ¿Qué evaluación hace la Junta de Extremadura del programa de apoyo financiero a la inversión industrial en Extremadura? Ese ya lo hemos visto. Pasamos a la siguiente. ¿En qué consiste el convenio de la Junta de Extremadura firmado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, formulado por don César Joaquín Ramón Esteban? Tiene usted 10 minutos para formular la pregunta. Sí, 3 minutos para formular la pregunta. Voy a utilizar muy poco. Gracias, presidente. Bien, la pregunta es muy sencilla. La verdad es que parece que en la consejería se ha quedado solo Sergio Velázquez porque el pobre le toca contestar absolutamente a todas las preguntas. Bien, nosotros estamos deseosos de conocer en qué consiste ese convenio que anunció el presidente de la Junta de Extremadura con el Instituto Tecnológico en Massachusetts. Nos parece interesante, nos parece importante, pero estamos, como digo, deseosos de conocer ese convenio, que espero que aquí el secretario general de la consejería nos dé a conocer en su intervención. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señor Velázquez, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Brevemente, persigue un doble objetivo: impulso efectivo del tejido de tecnólogos y emprendedores extremeños para hacer posible la llegada al mercado de sus tecnologías y promoción de la competitividad de las empresas extremeñas, generando un impacto tecnológico perdurable en los sectores tradicionales, estableciendo un puente de transferencia de tecnología desde las startups tecnológicas. Para la ejecución de esos objetivos, las partes que han firmado el convenio promoverán la constitución de una sociedad que potencie la innovación tecnológica en el ámbito emprendedor, sacándola del entorno de la universidad y centros públicos de investigación para conseguir llevarla al mercado. Esta sociedad desarrollará una labor de vigilancia tecnológica para identificar aquellos proyectos con mayor potencial de impacto en el mercado e invertirá en ellos en una fase de desarrollo muy temprana, acompañando a los emprendedores hasta el momento en que la tecnología esté lista para llegar al mercado o para captar el interés de las empresas o inversores que harán posible esa llegada. La colaboración a través de la sociedad pública Sofiex, a través de su participación, además, en la constitución de esa sociedad nueva que se va a crear, mediante un apoyo financiero de un importe de hasta 1.500.000 euros, que está aprobado ya en Consejo de Administración de la propia Sofiex de 12 de noviembre de 2013
y autorizada en Consejo de Gobierno del 3 de diciembre de 2013. La colaboración que se articula en el documento firmado será completada mediante la suscripción del correspondiente pacto de socios o acuerdo parasocial entre Sofiex y MITEF para regular las relaciones entre ellos dentro de esa nueva sociedad a crear. Considero que en breves fechas o en pocas semanas conseguiremos ya poner en marcha esa sociedad y empezar a hacer que funcione y a otorgar financiación a nuestros emprendedores tecnológicos de tal manera que incrementemos ese tejido empresarial en la región. Considero, el Gobierno de Extremadura, que es un acuerdo muy positivo para la región y para el tejido empresarial tecnológico que puede acceder a una financiación, además, con un gigantesco prestigio, por cuanto que corresponde al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que va a permitir habilitar ese instrumento en la comunidad autónoma, repito, para facilitar la inversión de nuestras empresas tecnológicas. Eso es todo, señor presidente. Don César, dispone usted de 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, lo que sí pedimos es que nos haga llegar el convenio, si puede ser, en qué fecha se firmó. Nosotros creemos sinceramente, este anuncio se hizo el 4 de diciembre con motivo del Foro en Mar. La sensación que siempre nos dio era vender humo, como ha hecho el Gobierno en todos estos años, en los años que lleva de Gobierno, porque al final nos da la sensación, y a este diputado en particular le da la sensación, que el Gobierno de la Junta de Extremadura vive en un permanente escenario de película. Y cuando hizo el anuncio el presidente de la Junta de Extremadura me recordó aquella película de Bienvenido Mr. Marshall, en la que un señor, alcalde de un pueblo, esperaba a los americanos a que vinieran a salvar de la situación que se daba. Y yo creo, sinceramente, sigo creyendo que este anuncio responde más a un escenario de película que está creado por el gabinete de marketing del señor Monago que a otra cosa. Porque al final, cuando te pones a ver los anuncios y te pones a analizar la realidad, nada tiene que ver con ese escenario de película. Una película en la que en el escenario hay varios actores, jóvenes que no tienen que abandonar la región porque tienen oportunidades en ellas, parados que cada día encuentran un nuevo puesto de trabajo, donde ninguna empresa cierra en Extremadura. Ese escenario que se crea en esa película creada por el señor Monago, cuando te vas a la realidad es radicalmente distinta. El señor Monago, en su anuncio del Foro en Mar, dijo: focalizar todos nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo de una manera estratégica, para posicionarnos en Europa y el mundo de manera clara, y competitiva. Estas frases las escuchamos mucho en esta Cámara por parte del secretario general, pero cuando nos vamos a la realidad de la gestión del Gobierno del señor Monago, los datos son radicalmente distintos. En el presupuesto del año 2012 a 2013 ha bajado la inversión en innovación en 15 millones, un 22%. Menos se ha invertido en el año 2013, o se iba a invertir en el año 2013, que lo previsto en el año 2012. ¿Cómo se casa que este Gobierno esté consiguiendo, como se dice aquí, crear una nueva Extremadura cuando se invierte muchísimo menos, y esos son datos reales? Cuando la ejecución del presupuesto de 2012 en materia de innovación era del 57% de lo presupuestado, 57%, y solo se había pagado un 31% de lo gastado. Lo pagado de lo que se había gastado era el 31%. Se dejaron de pagar a los empresarios, a la gente que recibía subvención, 13 millones de euros. Esa es la apuesta de innovación que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura. Esa es el nuevo Silicon Valley que quiere montar aquí el señor Monago. Menos en inversión en I+D, menos inversión en emprendimiento. Y yo no estoy haciendo anuncios como lo que hace el señor Monago, sino que digo la realidad que dicen las cifras de su Gobierno. No solo eso. Desde el año 2010 al 2012 ha bajado el personal de investigación de 1.445 a 1.264, un 12%. Esa es la realidad de Extremadura. Eso es lo que ha bajado la gente que investiga en esta región. ¿Cómo es posible que el Gobierno del señor Monago esté cambiando radicalmente el nuevo sistema económico, esté cambiando el sistema productivo de Extremadura cuando se invierte menos? Y esa es la realidad. Yo creo sinceramente que los anuncios están muy bien para ese decorado de cartón piedras que se han creado, pero cuando te bajas a la realidad es radicalmente distinta. Este Gobierno es el Gobierno que menos ha invertido en innovación y es el Gobierno que ha dado más pasos